En 1884 Dorcel desarrolló su comptómetro, el cual fue la primera calculadora que se operaba con solo presionar teclas en vez de deslizar ruedas. Casi una década más tarde, Otto Steiger, que automatizó la creación de Leibniz, la llamó la millonaria. A principios del siglo XX, concretamente en 1906 se inventó el primer tubo vacío de la mano de Lee de Forest, más tarde los inventores americanos U.H. Eccles y W. Jordan desarrollarían el primer circuito multivibrador o biestable o también nombrado flip-flop en lenguaje electrónico. Uno de los grandes matemáticos y científicos de la historia, el español Leonardo Torres Quevedo, fue el padre de la calculadora digital en el año 1920. Su invento, el aritmómetro electromecánico, era una máquina calculadora junto con una máquina de escribir que realizaba los cálculos, algunos de ellos bastante complejos, de forma totalmente autónoma. Todas las calculadoras científicas posteriores descienden del invento de Torres Quevedo, que además, en la misma época desarrolló el primer sistema de control mecánico a distancia, el puntero láser y el teleférico. Década después Walter Botte construyó una puerta lógica en que era un circuito de conmutación integrado con un chip. Un año más tarde se fundan los laboratorios Bell, que eran centros de investigación científica y tecnológica. En 1930 Vannevar Bush construyó la primera computadora analógica a la que llamó analizador diferencial. Al año siguiente Kurt Bell publicó un documento sobre los lenguajes formales basados en operaciones aritméticas. En 1936 Alan Turing inventó la máquina de Turing, unos años más tarde Samuel Williams y George Stibitz inventaron la primera calculadora de números complejos. Al año siguiente, de la mano de Konrad Zuse, se inventó la computadora Z3, que sería un gran avance. Nacido en Berlín, Alemania, en junio de 1910, Konrad Zuse estudió bachillerato en Braunschweig y posteriormente se graduó como ingeniero civil de la Universidad Tecnológica de Berlín en el año 1935. Durante sus estudios, Zuse debió hacer muchos cálculos rutinarios a mano, lo que él encontró extremadamente aburrido. Esta experiencia lo llevó a soñar con una máquina que pudiera hacer esos cálculos. Comenzó a trabajar en la fábrica de aviones Henschel de Dessau, pero solo un año después renunció a su trabajo para construir una máquina programable. Trabajó en el departamento de sus padres en 1938 hasta lograr su primer intento, llamado Z1, y que era una calculadora mecánica binaria, operada con electricidad y de programabilidad limitada. La Z1 nunca funcionó bien, en parte debido a que no tenía suficientes partes precisas. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Z1 y sus planos fueron destruidos. En esta etapa, Zuse trabajaba en forma anónima y no podía contactarse con científicos del Reino Unido y Estados Unidos. En 1939, Zuse fue llamado al servicio militar, pero logró convencer al ejército para que lo dejaran regresar a construir sus computadoras. En 1940, Zuse construyó la Z2, una versión revisada de su máquina a partir de relevadores telefónicos. Ese mismo año, inició una compañía llamada Ingeniería de Aparatos Zuse para manufacturar sus computadoras programables. Satisfecho con la funcionalidad de la máquina Z2, se embarcó en la construcción de la Z3 para terminarla en 1941. Era una calculadora binaria que tenía programabilidad, memoria y una unidad de cálculo basada en relevadores telefónicos. Zuse nunca recibió el apoyo oficial que los pioneros de las computadoras de los países aliados recibieron, como Alan Turing. La compañía de Zuse fue destruida en 1945 por un ataque aliado junto con la Z3. La parcialmente terminada Z4 había sido llevada a un lugar más seguro con anterioridad. Zuse diseñó un lenguaje de programación de alto nivel, el Plan Calcul, supuestamente entre 1941 y 1945, aunque no lo publicó hasta 1972. Ningún compilador o intérprete estuvo disponible para el Plan Calcul hasta que un equipo de la Universidad Libre de Berlín lo implementó en el año 2000. En 1946, Zuse fundó la primera compañía de computadoras del mundo. Consiguió capital de riesgo a través de ETH Zurich y una opción de IBM sobre las patentes de Zuse. En septiembre de 1950, la Z4 fue terminada y entregada a ETH Zurich en Suiza.
En ese momento era la única computadora funcionando en el continente europeo y la primera computadora del mundo que fue vendida, ganándole a la Ferranti Mark I por 5 meses y a la Univac 1 por 10 meses. Otras computadoras, todas numeradas con una Z inicial, fueron construidas por SUSE y su compañía. Son notables la Z11, que fue vendida a la industria de la óptica y a las universidades, y la Z12, que fue la primera computadora con una memoria basada en almacenamiento magnético. En 1967, la empresa de SUSE había construido un total de 251 computadoras, pero debido a problemas financieros, la compañía fue vendida a Siemens AG. Entre 1987 y 1989, SUSE recreó la Z1 y sufrió un ataque cardíaco durante el proyecto. El resultado final tenía 30.000 componentes, costó $520.000 y requirió de 4 personas, incluyendo a SUSE, para construirla. Los fondos para este proyecto fueron provistos por Siemens y un consorcio de 5 compañías. Tras recibir numerosos premios y reconocimientos por su trabajo, SUSE murió el 18 de diciembre de 1995 en Hünfeld, Alemania. Sus primeras invenciones pueden verse actualmente a través de réplicas de las célebres Z3 y Z4 que se exhiben en el Deutsche Museum de Múnich. SUSE fue un pionero en el campo de la informática moderna, con un espíritu visionario y pujante que lo llevó a crear la primera computadora controlada por programas.